Algo sobrenatural. Ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Estos documentos son la prueba de algo aterrador. Hola querida comunidad. Mi abuelo, Eric Berghorst, nunca habló de la Segunda Guerra Mundial. Con solo mirarlo, me di cuenta de que los recuerdos aún lo atormentaban. Sin embargo, me duele decir que mi abuelo fue soldado alemán durante la guerra, pero fue reclutado y no eligió luchar. Al principio pensé que ese solo hecho era la razón por la que nunca hablaba de la guerra, pero estaba equivocado. Después de su muerte, ayudé a mi madre a limpiar su casa. Mientras revisaba algunas de sus pertenencias, descubrí un viejo diario que llevaba mi abuelo, que contenía unas memorias inéditas en las que relataba sus experiencias durante la guerra. Aunque no cometió ninguna atrocidad, al menos según sus memorias, mi abuelo se topó con algo igual de siniestro. He traducido una sección que describe este mismo incidente, que sé que se le quedó grabado en la memoria el resto de su vida. Tituló esta sección Das Armband, el brazalete. Probablemente él nunca quiso que se contara su versión, pero creo que la historia de mi abuelo sobre la Segunda Guerra Mundial es una que necesita ser contada. El brazalete. El año que pasé, luchando para ayudar a la Wehrmacht a expandirse hacia el este, me expuso a una de las peores carnicerías que he presenciado. Por eso me sentí eufórico cuando mi regimiento de infantería fue transferido a Norlage, un pueblo del norte de Francia. Salvo las amenazas constantes de los grupos de resistencia locales y las incursiones de la RAF, la tranquilidad del paisaje rural fue un cambio bienvenido. Los habitantes del pueblo, aunque naturalmente estaban resentidos con nosotros, parecían saber cuál era su lugar y rara vez se mostraban rebeldes. Lo que más importaba a los campesinos era exactamente lo que importaba antes de nuestra valiente conquista: ganarse la vida, algo que debe continuar para esta gente, con guerra o sin ella. Los oficiales al mando de nuestro distrito sospechaban que ciertos negocios y residencias de Norlage se utilizaban en secreto como refugios y puestos de avanzada. Uno de ellos era Taverne Côtière, un lugar popular entre los habitantes del pueblo y las tropas. Algunos de mis compañeros soldados y yo éramos clientes habituales de la taberna y conocimos a los propietarios, Jean y Elise Neveu. Madame Elise era cálida y agradable. Se tomaba el tiempo de aprenderse el nombre de todos los que entraban en su taberna y siempre te hacía sentir bienvenido. Algunos lugareños la despreciaban por hacerlo, pero Madame Elise actuaba de forma muy maternal con los soldados alemanes más jóvenes. Creemos que era porque sabía que no estábamos allí por elección propia, o porque estaba intentando que bajáramos la guardia. A pesar de ser, en última instancia, una campesina conquistada, se llevaba bien con nosotros, pero sabía que nuestros sentimientos podían cambiar al instante. Monsieur Jean, por otro lado, era un ser humano triste, frío y antipático. Pasaba la mayor parte del tiempo detrás de la barra o de una de las trastiendas. Rara vez interactuaba con los clientes y trataba a su esposa como a un perro. Recuerdo ver el dolor y la tristeza en los ojos de Madame Elise algunos días, mientras luchaba por mantener una sonrisa en su rostro. Estaba en la taberna con mi grupo habitual de soldados, los soldados Berge, Schultz y el cabo Welch. Estábamos sentados en nuestra mesa habitual, situada en una de las esquinas de la taberna, mientras esperábamos al sargento Jagger, que quería compartir algunas noticias con nosotros fuera del cuartel. Jagger llegó poco después de que nos sentáramos y fue recibido rápidamente por Madame Elise. Después de que ella se fue, Jagger nos hizo un gesto para que nos inclináramos más cerca para que nadie más pudiera oírlo hablar. Uno de los contactos de Jagger afirmó que los Neveus estaban escondiendo un brazalete de oro con incrustaciones de diamantes de valor incalculable que supuestamente databa de la dinastía de los Capetos. ¿Con qué propósito lo almacenan?, preguntó Schultz. Un fondo de reserva de posguerra, fondos para la resistencia, no importa, respondió Jagger. Están sentados sobre una enorme fortuna que está lista para ser tomada, y yo digo que hagamos que esa toma sea nuestra. Nos interrumpió Fiona, una de las camareras de la taberna, que nos trajo nuestra ronda de bebidas y conversó un poco con nuestra mesa. Era difícil no verla con su figura esbelta y proporcionada, su pelo negro largo y rizado,
sus labios rojos y sensuales y sus radiantes ojos verde claro. Fiona siempre fue la mujer más atractiva y deseable de la taberna, pero había algo en ella que yo detestaba por completo. Me enteré de que llevaba a los hombres a su habitación del piso de arriba por el precio justo y que tenía una aventura con Monsieur Jack. Dejando a un lado su inmoralidad, nunca pude identificar adecuadamente qué era lo que en concreto incitaba mi resentimiento. ¿Y si tu fuente es incorrecta?, pregunté después de que Fiona se apartó de nuestra mesa, entrecerrando los ojos hacia Jaeger. «¿Cuándo me han informado mal mis contactos?», respondió rápidamente Jaeger. «Ellos saben más, cabo». Jaeger reveló un plan que implicaba que nos enriqueciéramos y escapáramos de esta atroz guerra. Una noche, cuando la taberna cerrara, quería entrar y robarnos el brazalete. Luego nos dirigiríamos a la estación, nos desharíamos de nuestros uniformes y tomaríamos un tren a Suiza. Welch confirmó que su tío poseía una gran propiedad cerca de Berna, donde podríamos escondernos y vender el brazalete después de que terminara la guerra. «La deserción se castiga con la muerte», afirmó Birch con aprensión, mientras todos mirábamos alrededor de la mesa, evaluando las reacciones de los demás ante la propuesta de Jaeger. «Solo si nos atrapan», respondió Jaeger con seguridad. «Todos los que estamos en esta mesa hemos experimentado en carne propia la carnicería de esta guerra. Todos nos hemos sacrificado por el Reich. Todos somos hombres honorables y competentes, que luchamos juntos y merecemos algo mejor. Seríamos unos tontos si dejáramos pasar una ganancia tan generosa y una oportunidad de emanciparnos como peones a instancias de nuestros superiores». Antes de que Jaeger pudiera continuar, Welch preguntó si era prudente revelar estos detalles cruciales en la misma taberna que pretendíamos asaltar. La respuesta de Jaeger fue tan astuta que eliminó cualquier duda que yo tuviera sobre el fracaso de su plan. «El lugar más seguro para conspirar contra tu objetivo es justo debajo de sus narices». Jaeger dijo que, al no recibir ninguna objeción, su contacto confirmó que el brazalete estaba escondido en una de las paredes del dormitorio de la taberna. Madame Elise desconocía por completo la existencia de la joya, o que Monsieur Jean y Fiona aparentemente estuvieran planeando fugarse con el brazalete. Además, Jaeger dijo que podía ultimar todos los preparativos necesarios, como los disfraces y el transporte hasta el depósito. «Él exige una parte del botín por su ayuda», dijo Jaeger sobre su contacto. «Así que tendremos que deshacernos de él en algún momento. Es solo un campesino». El oscurecimiento del rostro de Jaeger insinuó lo serio que era, junto con las ramificaciones que esto podría tener si alguno de nosotros lo repetía. Mientras explicaba los detalles finales, un fuerte crujido parecido a un estallido sonó en toda la taberna, haciendo que todos se quedaran en silencio. Todos miramos hacia la barra justo cuando Madame Elise se desplomó en el suelo, sujetándose con fuerza a un lado de la cara. El gran y fornido brazo de Monsieur Jean estaba sobre su pecho, con su enorme mano extendida. Después de golpear a su esposa, comenzó a regañar brutalmente a Madame Elise por haber hecho lo que le habían ordenado. Schultz y yo reaccionamos levantándonos de un salto de nuestros asientos. Sin embargo, Jaeger nos detuvo rápidamente. «No tenemos por qué intervenir en los asuntos locales, caballeros», explicó Jaeger con calma. «No podemos permitirnos ninguna atención no deseada, dada nuestra próxima misión». Sabía que el sargento tenía razón. Observamos a Madame Elise ponerse de pie con dificultad, manteniendo la mano firmemente presionada sobre el lugar donde había sido golpeada, mientras la sangre se filtraba de su nariz y labios. Luchó por contener las lágrimas antes de huir a la cocina, después de lo cual Monsieur Jean entró pisando fuerte en la habitación trasera. Luché por contener mi creciente ira cuando vi a Fiona riéndose, que estaba realmente divertida por lo que acababa de suceder. Todavía con esa sonrisa exasperante en su rostro, siguió despreocupadamente a Monsieur Jean a la habitación trasera. Aunque el ambiente estaba claramente enfriado, la bulliciosa charla de la taberna regresó lentamente. Todos mostramos diversos grados de consternación y disgusto después de ver a una figura grande y corpulenta como Monsieur Jean golpear ferozmente a su frágil y delicada esposa, que era una de las pocas personas del pueblo que siempre nos mostraba amabilidad.
Yo era claramente el más angustiado al ver a Monsieur Jean golpear a su esposa, pero me sentí contento cuando pensé en lo especialmente gratificante que sería quitarle algo tan valioso a un hombre tan horrible y pomposo. Pasaron 3 días antes de que Jagger me indicara que su plan estaba listo para comenzar. Nos reuniríamos alrededor de la medianoche en un granero abandonado no muy lejos de la taberna. Salí del cuartel con Berge, quien me manifestó sus dudas y aprensión sobre el plan de Jagger, junto con las consecuencias fatales de ser atrapado. Mientras atravesábamos un bosque denso, Berge me preguntó si confiaba en que no diría ni una palabra de esto a nadie si regresaba al cuartel. Al darme cuenta de su intención de reencauchar, me vi obligado a matarlo. Le dije a Berge que tenía razón en cuanto a sus dudas, y le di mi bendición, lo que bastó para que bajara la guardia. En el momento en que se dio la vuelta, le hundí toda la hoja de mi daga en la parte posterior del cráneo. Maté a muchos durante la guerra, pero Berge fue la primera vez que usé un cuchillo. La sensación era mucho más personal e íntima que la de un arma, algo en lo que nunca pensé hasta hace poco. Matar a Berge también significó un golpe más grande para el resto de nosotros, por lo que probablemente nadie pareció profundamente afectado cuando le conté la noticia. Los demás, especialmente Jagger, sabían que había que hacerlo. Esas fueron las consecuencias. Nos mantuvimos en las sombras mientras nos dirigíamos a la taberna, a la que nos llevó más tiempo llegar, pero nos aseguró que no nos vieran. Al llegar, Jagger nos indicó a Schultz y a mí que entráramos por la parte trasera, mientras que él y Welch entraron por la parte delantera. Mientras nos adentrábamos sigilosamente en el estacionamiento trasero, Schultz y yo notamos una luz y un ligero movimiento que provenía del cobertizo. Supe de inmediato quién estaría adentro a esa hora de la noche. Nos acercamos con cautela y miramos a través de una de las ventanas del cobertizo para ver el trasero de Monsieur Jean, de pie, torpemente encorvado sobre una mesa directamente encima del cuerpo despatarrado de Fiona. Los pantalones de Monsieur Jean estaban a sus tobillos y las piernas desnudas, y retorciéndose de Fiona estaban estiradas. Era obvio lo que estaban haciendo. La vista del cuerpo delgado de Fiona era ciertamente un espectáculo excitante y fascinante, pero logré apartarnos y le dije a Schultz que siguiera mi ejemplo. Retiré nuestras pistolas, abrí de una patada la puerta del cobertizo mientras entrábamos furiosos, exigiendo a Monsieur Jean que revelara la ubicación del brazalete. «Me estás haciendo perder el tiempo», le espeté cuando Monsieur Jean negó enfáticamente saber algo sobre el brazalete. «Sabemos lo de la joya. Necesito recordarte que todas las artes y riquezas son propiedad del Führer. Estás violando esas leyes al retener objetos tan valiosos. Dinos la habitación donde has escondido el tesoro y saldrás ileso». Indignado por nuestra entrada sin precedentes, Monsieur Jean se volvió imprudentemente agresivo. «Entras en mi casa, en mi negocio, haces acusaciones falsas y exigencias, amenazas sin prueba», gritó Monsieur Jean mientras me señalaba frenéticamente. Su creciente ira, su desprecio por la autoridad y su sensación de control, que Monsieur Jean parecía creer arrogantemente que tenía, reavivaron mi odio y mi furia hirviente. En un gesto emblemático, moví mi arma hacia Fiona y disparé una bala que impactó directamente entre sus piernas. Ella lanzó un grito espeluznante y retrocedió de dolor mientras la sangre se derramaba sobre la mesa. Monsieur Jean gritó aterrorizado, preguntando qué había hecho y estaba a punto de agarrar a Fiona, durante lo cual rápidamente disparé un segundo tiro, alcanzándolo en la misma zona íntima. «No estás en condiciones de darnos sermones», dije mientras me acercaba lentamente a Monsieur Jean, que gemía de dolor y luchaba por mantenerse en pie, apoyándose en la mesa. «No lo entiendes», pronunció con voz temblorosa Monsieur Jacques, antes de derrumbarse finalmente. «Lo que entiendo es lo indigno que eres de tu amable y amoroso esposo, y lo inestimable que es ese brazalete», dije mientras sujetaba la cabeza de Monsieur Jean contra el suelo con mi bota. «¡Cabo!», gritó Schultz, haciéndome apartar la vista de Monsieur Jean, para luego ver cómo la mesa ensangrentada nos golpeaba con una velocidad feroz. El impacto nos lanzó contra la pared y destrozó la mesa. Aturdido y mareado por el golpe,
Miré hacia arriba y vi el cuerpo contorsionado de Fiona. Su torso se estaba hinchando rápidamente, mientras que su rostro se estaba estirando de forma antinatural, pareciendo que estuviera a punto de desgarrarse y formar dos cabezas más. Respiró profundamente con un gruñido que apenas sonaba humano y comenzó a dar pasos rígidos y mecánicos en nuestra dirección. Antes de que pudiera reaccionar, Schultz se puso de pie. Blandiendo una barra de metal, lanzó un grito de batalla frenético y cargó ciegamente hacia Fiona, quien instintivamente agarró la barra cuando Schultz intentó golpearlo. Apretando su cuello con la otra mano, levantó el cuerpo en lucha de Schultz. Su agarre más fuerte aplastó su tráquea y redujo los gritos de Schultz a un débil silbido como un gárgaras. Atrapado en un trance paralítico inducido por el miedo, observé cómo Fiona apretaba la piel que había debajo de la barbilla de Schultz y, lentamente, le quitaba la capa de la cara. Las extremidades de Schultz se retorcieron y se sacudieron hasta que le arrancaron toda la cara, después de lo cual Fiona procedió a arrancarle salvajemente los brazos y trozos del torso. Finalmente, logré pronunciar un «no», que hizo que soltara el cuerpo desmembrado de Schultz. Mientras corría a ponerme de pie, la cabeza de Fiona, que se transformaba, miró hacia arriba e hizo un gesto similar a un tic, que pareció partir en dos la viga de soporte de madera que atravesaba el techo y derribar todo el techo del cobertizo. Mientras me levantaba de los escombros, me quedé paralizado al oír esas respiraciones profundas como gruñidos, mientras Fiona, o lo que fuera, se movía sin esfuerzo entre los escombros caídos y salía del cobertizo desmantelado. La escuché pisar lentamente a través del terreno, seguida de otro fuerte estruendo cuando arrancó la puerta trasera de la taberna de sus bisagras. Esperé a que volviera el silencio antes de salir de los escombros, a pesar de las heridas en mi brazo, pierna y espalda. Algo que se movía entre los escombros llamó mi atención, y me di cuenta de que era Monsieur Jean. La viga de madera lo atravesó en el abdomen. La sangre brotaba de su boca y su nariz aplastada cada vez que intentaba exhalar. Claramente no le quedaba mucho tiempo, pero quería que se escucharan sus últimas palabras. «Yo amaba a mi esposa», dijo Monsieur Jean con voz débil, entre toses sangrientas. No tuve más remedio que unirme a esa maldad, esa encarnación, por el bien de mi amada Elise. Monsieur Jean pasó sus últimos momentos describiendo el pacto mórbido que se vio obligado a hacer. Hace 2 años, Madame Elise estaba gravemente enferma y al borde de la muerte. La entidad se apareció por primera vez ante Monsieur Jean en la forma de un anciano que pastoreaba un toro y un carnero mientras caminaba por un camino rural cercano una noche. Después de afirmar su naturaleza vil, el ser dijo que sabía que Madame Elise estaba en estado grave e hizo una propuesta. Se curaría de su enfermedad si Monsieur Jean se adhería a la voluntad del ser. Cuando aceptó de mala gana, el ser le hizo a Monsieur Jean hacer un juramento de sangre que lo vinculaba oficialmente con la entidad, quien dijo que regresaría en una forma diferente. Reapareció en la taberna 30 días después de la recuperación de Madame Elise, en la forma de una joven hermosa y seductora. El ser dijo que Monsieur Jean lo usaba exclusivamente para dar rienda suelta a sus fervores corporales. Tenía prohibido tener relaciones sexuales con su esposa o mostrarle cualquier tipo de afecto. Haciéndose pasar por la camarera que todos conocíamos como Fiona, Monsieur Jean atendió la depravación maliciosa de la entidad durante más de 2 años, mientras se veía obligado a descuidar a su esposa. Cuando le pregunté a Monsieur Jean el nombre del ser, pronunció una sola palabra con miedo: Asmodeo o Asmodeus. No puedes imaginarte mi dolor al verme obligado a dejar de lado a mi amada esposa. Llevarme a este monstruo lejos de Elise fue el mayor sacrificio que estaba dispuesto a hacer. Balbuceó Monsieur Jean durante sus últimos segundos de vida. Pero saboteaste mi plan. Anulaste nuestro pacto. Observé cómo la vida se escapaba del rostro de Monsieur Jean mientras su cuerpo se desplomaba. No había tiempo para reflexionar sobre todo lo que acababa de revelar cuando un agudo y agonizante grito llegó desde el interior de la taberna.
Me tambaleé por el aparcamiento y entré por la puerta trasera. El oscuro pasillo conducía a un comedor privado que estaba en completo desorden. Entre los muebles destrozados, los cristales y la porcelana hechos añicos, vi trozos de carne, miembros amputados y entrañas humanas esparcidas por el suelo. Vi restos de un uniforme alemán, junto con la insignia de Cabo Primero, que era todo lo que necesitaba para deducir que se trataba de los restos de Welch. Sentí que se me revolvía el estómago y estaba a punto de vomitar. Cuando me di la vuelta para salir de la habitación, la puerta por la que había entrado se cerró de golpe, y cuando no se abrió, las náuseas se convirtieron en pánico. Me di la vuelta justo a tiempo de ver cómo la puerta que conducía a la sala principal de la taberna se abría lentamente con un crujido. Me encogí mientras avanzaba lentamente por la sala. Cada uno de mis pasos se indicaba por el crujido de los fragmentos de vidrio y porcelana al caer al suelo. Mis miembros temblaban tan rápido e incontrolablemente como los latidos de mi corazón. Entré lentamente en la sala principal, que estaba apenas iluminada por un par de luces del techo y una lámpara de gas en la barra. Casi todas las mesas y sillas también estaban volcadas o destruidas. Saqué mi pistola y mi linterna, apuntando ambas en la misma dirección, a pesar de que mis manos temblaban frenéticamente. La luz de la linterna reveló una escena macabra. Uno de los cuerpos de la camarera yacía desplomado en la esquina de la estrecha escalera en forma de L, que conducía al segundo piso de la taberna. Un enorme vacío ocupaba el lugar donde debería estar el rostro del cuerpo, y la camisa blanca abotonada de su uniforme estaba ensangrentada y llena de profundas lágrimas, mientras que sus entrañas estaban esparcidas por la plataforma de la escalera. El otro lado de la sala principal tenía trozos de carne, entrañas, extremidades y sangre esparcidos por el suelo, junto con un torso desnudo, sin extremidades y sin cabeza, apoyado contra una mesa volcada. Se me cayó el alma a los pies cuando alumbré a Madame Elise con la linterna. Su cuerpo sin vida estaba doblado hacia atrás como un trozo de papel sobre una mesa destrozada. Le habían arrancado un trozo enorme de la garganta del tamaño de un puño, dejando la cabeza apenas unida al cuerpo por una fina tira de piel. Tenía toda la frente destrozada y trozos de costillas y columna vertebral, perforados a través de la piel alrededor del pliegue de su torso doblado hacia atrás. Todavía podía distinguir la roncha en su rostro de cuando fue golpeada por Monsieur Jean, que ahora sé que estaba tratando de proteger a su esposa. Mientras comenzaba a caminar hacia el cuerpo de Madame Elise, un ruido chirriante proveniente del extremo opuesto de la barra me hizo apuntar rápidamente con mi linterna en esa dirección, donde miré el cuerpo inmóvil de Jagger, que sobresalía de detrás de la barra. Estaba tendido junto a la puerta de la cocina, junto con un par de piernas de lo que pensé que era otro cadáver, pero me di cuenta de que pertenecían a Jagger, cuyo cuerpo estaba partido por la mitad. Entre mi asfixiante mareo, el corazón que latía desenfrenadamente y el estómago que se revolvía violentamente, estaba a punto de sucumbir a los insondables alrededores, cuando noté que algo brillaba en la mano de Jagger, la pulsera. Con cuidado recuperé la joya de las manos rígidas de Jagger y la inspeccioné minuciosamente con mi linterna. Aparte de la sangre que cubría su superficie, la pulsera era lisa, impecable, y estaba revestida con media docena de diamantes de al menos 3 quilates. La pulsera tenía un pequeño grabado que decía Capet, 1752, con la insignia característica de la familia, un escudo con 3 flores. La pulsera era indudablemente auténtica, lo que me hizo olvidar dónde estaba por un breve segundo. Mientras estaba enamorado de la joya invaluable, la puerta de la cocina se abrió lentamente. Esas respiraciones profundas y quejumbrosas rompieron el tímido silencio. Al mirar hacia arriba, me tambaleé hacia atrás y caí al suelo mientras mis ojos abiertos y llenos de terror comprendían la temible entidad que se alzaba sobre mí. Vi a Asmodai en su verdadera forma. El ser desnudo medía casi 2 metros de alto y tenía un torso hinchado y rechoncho de piel pálida y manchada, de color rojizo. Su cuello rechoncho sostenía 3 caras unidas sin piel, una de un carnero, la cara hinchada de un hombre y la de un toro.
todas con expresiones vidriosas en sus ojos negros y brillantes. El demonio se erguía sobre dos delgadas piernas parecidas a las de un pájaro, con garras gruesas y afiladas, y llenaba la habitación con un penetrante olor a descomposición y azufre. Incapaz de apartar la vista del ser, lo observé con curiosidad, mientras sus 3 caras contorsionadas me observaban. Se acercó al cuerpo de Jagger y emitió un siseo profundo y rasposo antes de mirar hacia abajo, a su mitad superior. El demonio levantó y giró el torso de Jagger para que su cabeza flácida y colgante quedara de frente a mí. Luego se hundió lentamente y movió sus apéndices con puntas de garra en la espalda de Jagger, lo que provocó que su cuerpo se convulsionara antes de que volviera a la vida. Casi perdí el conocimiento por el absoluto aborrecimiento y asombro cuando Jagger emitió un gemido áspero, con sus ojos anormalmente abiertos mirándome directamente. «Duele», jadeó Jagger con voz ronca, sus palabras impregnadas de un dolor insoportable que me provocó un escalofrío agudo y debilitante por la columna, mientras los sonidos de los blandos crujidos de los dedos retorcidos de la entidad, clavándose más profundamente en el trasero de Jagger, llenaban mis oídos. «¡Haz que se detenga! ¡Haz que se detenga!». Las palabras de Jagger rápidamente se transformaron en un gemido prolongado y constante, que se intensificó hasta convertirse en un grito agudo y agonizante. El sufrimiento vehementemente desgarrador en la voz y el rostro de Jagger me liberó del control hipnótico que la entidad ejercía sobre mí. Apunté a ciegas con mi pistola y vacié el cargador, con la esperanza de poner fin al sufrimiento de Jagger. Golpeé a Jagger varias veces, que no se vio afectado y continuó con sus gritos cada vez más intensos. Una de mis balas rebotó y golpeó la lámpara de gas en la barra, que instantáneamente encendió ese lado de la taberna. En respuesta a mis disparos, Asmodai agarró la parte superior de la cabeza de Jagger con su mano libre, arrancándole y aplastándole toda la frente como si fuera un trozo de papel arrugado. Los gritos de Jagger persistieron hasta que el ser retiró sus dedos de la espalda de Jagger, momento en el que la vida abandonó su cuerpo una vez más. Mientras el fuego se extendía, traté de arrastrarme por la sala del frente, pero escuché al demonio acercarse rápidamente a mí con sus pasos fuertes. El ser me levantó del suelo y giró mi cuerpo para que mi cara estuviera a escasos centímetros de sus 3. La abominación pronunció 3 palabras, sanguinem tempus veniet, con voz grave y ronca, antes de arrojarme por la puerta trasera. El impacto me aturdió y me desorientó demasiado como para moverme. Mi visión borrosa se atenuó a medida que el resplandor del fuego se intensificaba, lo que me hizo estar seguro de que moriría quemado. Justo cuando las llamas se hicieron visibles desde donde estaba, oí voces que hablaban en alemán y vi 3 figuras borrosas irrumpir en la taberna. Eran soldados alemanes que corrieron después de escuchar la conmoción y me sacaron a rastras a tiempo. Cuando me preguntaron qué había pasado esa noche, dije que apenas recordaba nada, pero dije que fuimos emboscados por combatientes de la resistencia. La guerra no duró mucho para mí después de recuperarme de mis heridas. Me colocaron en un nuevo regimiento, pero poco después fui capturado por tropas aliadas y me pusieron en un campo de prisioneros de guerra. Para mí, esto fue tanto una bendición como una maldición. Aunque ya no estaba en el frente, luché mis propias batallas internas con los recuerdos de esa fatídica noche. Ahora sé la realidad de los males que existen en este mundo. Males que explotan a los débiles y vulnerables de formas mucho peores que cualquier cosa que nosotros, como humanos, podamos comprender. No sé si alguna vez volveré a encontrarme con Asmodai. Tal vez no lo haga. Si conoce el tormento que sufro continuamente por los recuerdos de esa noche, que están grabados para siempre en mi mente. Mi abuelo dibujó bocetos detallados de la entidad demoníaca y del brazalete en el diario, que eran tan escalofriantes como cautivadores. Cuando fui a mostrarle a mi madre el extracto traducido de las memorias, ella estaba revisando el contenido de la caja de seguridad de mi abuelo. «Creo que esto te gustaría», me dijo mi madre emocionada antes de que pudiera decir nada, y me entregó un sobre manila desgastado. No se mencionaba en el testamento ni en ningún otro lugar, pero parece que es algo de tu abuelo que atesorarías. Un escalofrío intenso recorrió mi columna cuando abrí el sobre
y reconocí de inmediato el objeto que había dentro, la pulsera, la misma que se describe en las memorias de mi abuelo.